del producto que se está utilizando, digamos, en ese caso. Y el smog es aplicable, pero a las contaminaciones atmosféricas, es decir, debido al uso de aerosoles o por ahí de la combinación de causas naturales y de origen derivadas, digamos, de los establecimientos industriales, digamos, que son uno de los factores por ahí que contribuyen a la contaminación del ambiente. Y por último, los de estado gaseoso pues pueden ser gases y vapor. En ambos casos son sustancias que a condiciones de temperatura y presión normales, es decir, 25 grados y una atmósfera de presión, se encuentran en estado gaseoso en el caso del gas, y en el caso del vapor se encuentran en estado sólido o líquido. Pero a modo de comentario que cualquiera de estos tres tipos de contaminantes, sean en estado sólido, líquido y gaseoso, tendrá su denominación y son lo que pueden llegar a presentarse en un establecimiento de trabajo. Si se presentaran, es ahí donde se produce el riesgo químico, digamos, o de que una persona sea afectada por la presencia de ese contaminante en el lugar de trabajo. Entonces, yo le dije, íbamos a hablar de cómo entran esos o pueden entrar esos contaminantes al organismo de las personas que trabajan en ese lugar. Y hay cinco vías de entrada de los contaminantes al organismo de la persona. La primera y la más importante es la vía respiratoria. ¿eh? La mayoría de los contaminantes ingresan por esa vía, digamos, y esos contaminantes, no solo los químicos, sino también los biológicos, es decir, bacterias o virus, como el caso ahora del, de la pandemia en la que estamos, el virus, el coronavirus. Una de las vías de entrada de ese virus al organismo es por la vía respiratoria. No es la única, pero bueno, es la más importante y la mayoría de los contaminantes entran por esa vía respiratoria. La segunda vía de entrada es la vía cutánea, es decir, todo lo que es la piel, digamos, de la persona. En ese caso, es la segunda vía de entrada en importancia y los contaminantes pueden entrar, digamos, vinculados directamente o vinculados con otra sustancia, es decir, no es necesario que el contaminante ingrese directamente, sino que por ahí, si el contaminante estuviera presente en otra sustancia que entra en contacto con nuestra piel, entre, digamos, por esa vía, vehiculizado por otra sustancia. ¿Y por qué es también importante esta vía de entrada? Bueno, porque el cuerpo del ser humano está cubierto, salvo en las partes, digamos, como puede ser cuero cabelludo que está por ahí cubierto por el pelo, gran parte de su cuerpo tiene mucha superficie, digamos, cutánea por donde los contaminantes pueden ingresar. Entonces, por eso es una vía de entrada también importante. La tercera vía de entrada es la vía digestiva, que es a través del sistema digestivo y las mucosidades del sistema respiratorio, es decir, por la boca, ingiriendo de alguna manera el contaminante y después es absorbido por el sistema digestivo, y las mucosidades del sistema respiratorio son los pulmones, digamos, o las paredes pulmonares. Es otra de las vías de entrada, entonces, la vía digestiva. La cuarta es la vía de absorción de mucosa, que es la constituida por la mucosa conjuntiva del ojo, es decir, por los ojos, digamos, la mucosa del ojo. Ustedes vieron que en el caso del coronavirus, que una de las cosas que siempre se dijo del principio, que se transmite con pequeñas gotas de saliva cuando la persona tose o habla, una persona que está con el virus o incubando el virus, y por eso en muchos casos aconsejan usar como elemento de protección no solo
el protector respiratorio, digamos, nariz y boca, como puede ser un barbijo, sea cual fuera él, sino también en algunos casos aconsejan utilizar gafas de seguridad o anteojos o pantalla. Vieron que hay lugares donde usan ambas cosas a la vez, el barbijo y la pantalla. Es el caso del coronavirus, o de ese virus específicamente. Pero bueno, otra de las vías de entrada es la absorción de mucosa, que está constituida por la mucosa de conjuntiva del ojo o la mucosa del ojo. Y por último, la vía parenteral, que es la más grave, le dice ahí, sobre todo para los contaminantes biológicos y algunos químicos. La vía parenteral es la que se produce a través del ingreso a la sangre cuando se produce alguna herida, ya sea por una inyección o punción, digamos, un elemento punzante que atraviese la piel y esté contaminado con algún tipo de contaminante, ya sea biológico o químico, y produzca esa punción, una herida, y entre en contacto directamente con el torrente sanguíneo, digamos, la persona. Entonces, esa es la vía, es la más grave, la vía parenteral, que es la quinta vía de entrada de los contaminantes al organismo. Cualquiera de esas vías por donde haya ingresado el contaminante le va a tener, digamos, ese ingreso del contaminante a la persona, va a tener alguno de estos efectos, digamos. Pero no es que siempre va a ocurrir, sino que eso depende siempre depende de la dosis, digamos, de contaminante que la persona va a absorber por esa vía. Es decir, la dosis puede darse en forma aguda una alta dosis, pero va a depender de cuál es la vía de entrada también. Bueno, pero efectivamente los efectos que produce el ingreso de los contaminantes a la persona, al organismo de una persona, son tres, que son esos tres que usted me dice que el efecto es simple cuando el contaminante actúa en forma aislada, es decir, actúa él solo aislado sobre cualquier órgano sobre el que llegue o al cual llegue, digamos, actuando sobre distintos órganos, pero en forma aislada, un solo contaminante, se dice que su efecto es simple, digamos, como contaminante es simple. Y que el segundo efecto es que se dice que el contaminante tiene un efecto aditivo cuando se produce el ingreso de varios contaminantes que actúan sobre un mismo órgano o sistema. Es decir, digamos, se suman los efectos de ambos contaminantes que ingresaron y actúan sobre un mismo sistema. Entonces, de esa manera se dice que el efecto es aditivo. Y potenciadores es ya sea cuando uno o varios contaminantes, digamos, potencian, de su nombre lo dice, o multiplica el efecto o la acción de otro, digamos. ¿Eh? En ese caso se tiene que dar que ingresen varios contaminantes a la vez, y bueno, se puede dar que actúen en forma aditiva o que actúen como potenciadores, digamos. En el caso de los contaminantes simples, siempre estamos hablando del ingreso de solo un contaminante. En base a los tipos de contaminantes, ya sean químicos o bacteriológicos, y la dosis, digamos, es decir, la cantidad de ese contaminante que ingrese al organismo de la persona, será los efectos que, digamos, fisiopatológicos se refiere a qué reacción le va a provocar en el cuerpo o en el cuerpo de la persona, de acuerdo, por eso está catalogado en todas esas características o efectos que puede producir, de acuerdo al tipo de contaminante que estemos hablando. Asfixiante, tóxico, alérgico, cancerígeno, cáustico, irritante. Irritante sería, en ese caso, por ejemplo, un contaminante
que ingrese por la vía, digamos, dérmica, y irrite la piel en el lugar donde entró en contacto con la piel ese contaminante. Después, infeccioso parasitario, ya estamos hablando de contaminante biológico o bacteriológico. Corrosivo, hablamos de un contaminante que, por ejemplo, ya es más que un irritante. Corrosivo ya significa que ya superó, digamos, la capa de la dermis o la capa de la piel y ya está produciendo quemadura interna en el organismo de la persona. Entonces, bueno, de acuerdo a qué tipo de contaminante, el efecto, el beneficio patológico que va a producir en la persona que sufre, digamos, esa intoxicación. Y yo les dije, es importante conocer cuáles son las vías de entrada, cuáles son los efectos que producen los contaminantes en las personas y, por último, en qué forma actúan, digamos, una vez que ya fueron absorbidos o ingresaron al cuerpo o al organismo de una persona. Para poder analizar la forma en que actúan, digamos, la forma de acción, hay que saber que el contaminante puede ser, al ser absorbido, se puede ser distribuido a través de todo el organismo de la persona, puede acumularse en un determinado lugar, puede ser metabolizado, es decir, la persona asimilarlo y luego eliminarlo, digamos, por el organismo de alguna de las formas que tiene la persona para poder eliminarlo. Toda esa etapa puede y debe, digamos, recorrer el contaminante al ingresar al organismo de una persona. Y de acuerdo a las etapas, digamos, que va pasando o, digamos, el recorrido del contaminante, por dónde entró, perdón, es decir, por dónde entró y qué organismo recorrió, digamos, qué parte del organismo recorrió, son la forma en que va a actuar, digamos. Entonces, hay 5 formas en que actúan los contaminantes tóxicos al ingresar al organismo. La primera de ellas se dice que tiene una forma de acción como sistémicos o sistémico, cuando el compuesto actúa sobre determinados órganos de la persona que lo recibió, que se encuentran a una cierta distancia de la vía de entrada. Es decir, y bueno, ahí les dice, sus efectos son aditivos, es decir, la forma de acción sistémica es, por ejemplo, cuando yo absorbo un contaminante, por decir, vía dérmica, y resulta que actúa sobre un órgano que está internamente de mi cuerpo, no sobre la piel específicamente. Entonces, cuando ese compuesto actúa sobre los órganos que se encuentran a una cierta distancia de la vía de entrada, se denomina que su forma de acción es sistémica, digamos. Y su forma de acción se denomina que es irritante cuando el compuesto afecta al tejido con el cual entra en contacto, que en el caso de la piel, bueno, las vías respiratorias y los ojos. Las vías respiratorias, por ejemplo, es cuando una persona respira humo, ese humo, digamos, irrita las vías respiratorias y le provoca, entre otras cosas, le puede provocar asfixia, digamos, pero una de las formas que actúa es en forma irritante. Lo mismo ocurre con los ojos. Tercera forma de acción, neumoconióticos. Se refiere a compuestos que ingresan, digamos, en forma de polvo, que ingresan a los pulmones y se adhieren a las paredes internas de los pulmones, que se denomina parénquima pulmonar, se denomina la pared interna de los pulmones. Lo que provoca que ese polvo se adhiera, digamos, a la pared interna de los pulmones se produce, que hace que el pulmón, digamos, limite su capacidad de respirar a la persona, o sea, lo endurece el pulmón. Con los pulmones
lo que hacen es el pulmón se contrae y se expande, digamos, provocando o permitiendo la respiración de la persona. Al quitarle esa flexibilidad, digamos, los pulmones por en la adherencia de polvo en la pared, digamos, interna, en el parénquima pulmonar, lo endurece y le reduce la capacidad respiratoria a la persona. Entonces, esa forma en que actúa el contaminante se denomina neumoconiótico. Y por último, las dos últimas son actúa o la forma de acción como asfixiante. La diferencia entre las dos últimas es que el asfixiante simple son gases inertes, digamos, que de acuerdo a la cantidad, digamos, que absorbe la persona, pueden llegar a considerarse o a asfixiar a la persona. Por ejemplo, si cuando hablamos, ¿se acuerdan de los agentes extintores? Cuando hablamos de incendio de agentes extintores, dijimos que el haloclin, sobre que algunos hablaron del haloclin, que actuaba como actuaba el haloclin cuando uno lo tiraba en un ambiente cerrado, que es donde mejor, digamos, funciona, actuaba desplazando el oxígeno. El haloclin es un agente extintor que está compuesto por una mezcla de gases, digamos, que cuando se tira en el ambiente donde uno quiere extinguir el fuego, lo que hace es desplaza el oxígeno, entonces sofoca, digamos, el fuego, es decir, le quita el comburente a ese fuego, digamos, entonces lo apaga. Pero ese desplazamiento del oxígeno lo que provoca es una disminución del oxígeno en el lugar donde se tira. Y bueno, en ese caso, si se tira en cierta cantidad que haga disminuir por debajo del 17% el oxígeno en ese lugar, ese, digamos, agente extintor puede ser considerado como un asfixiante simple, digamos, porque me provocó eso, disminución del 17% del oxígeno en el lugar. ¿Y por qué el 17%? Y bueno, porque es el porcentaje mínimo que necesita una persona para respirar, digamos, sin problema. No quiere decir que no puede respirar sin problema si está por debajo de ese, que pues no pueda respirar por debajo de ese porcentaje de oxígeno. Lo que pasa es que ya le cuesta más, digamos, comienza a acelerar el ritmo respiratorio tratando de compensar esa falta de oxígeno y se produce, digamos, la, se produce la asfixia de la persona que esté respirando en ese lugar o se comporta como asfixiante simple. Y por último, el asfixiante químico, digamos, que actúa entrando en la sangre, se combina, digamos, con la sangre y a través de la sangre recorre todo el cuerpo y a través de los pulmones, digamos, que son los que distribuyen la sangre, digamos, oxigenada a través de todo el cuerpo, no deja que se realice el suministro normal de oxígeno a los tejidos, digamos. Pero este es en el caso de los asfixiantes químicos. Es decir, cuando una persona absorbe de alguna manera un contaminante químico, ya sea a forma de gas, de polvo o lo que sea, y esta ingresa a la sangre, se combina con la sangre y a través de los pulmones dificulta, digamos, que el suministro de oxígeno al resto de los tejidos a través de la sangre no se realice adecuadamente. Estas son las 5 formas en que actúan, digamos, los contaminantes al ingresar al organismo. Entonces, recuerden, por un lado tenemos las vías de entrada, que eran 5. Por otro lado tenemos los efectos que producen los contaminantes cuando ingresan al organismo, que eran 3 efectos, simples, adictivos y potenciadores. Y por otro lado tenemos la forma de acción, las 5 formas en que actúan los contaminantes cuando, digamos, y de qué forma ingresan al organismo. Por último, entre esos artículos, digo por último porque sigue la diapositiva, pero dado los problemas que tenemos de conectividad,
esta clase la vamos a terminar acá, pero por último les decía, en esa parte, de esos artículos que le mencioné al principio, la legislación del 151 al, no miento, del 145 al 151, del capítulo 17, le recomienda establecen recomendaciones con respecto a qué se debe hacer o cómo uno debe comportarse ante lugares o en lugares donde se empleen sustancias químicas en el proceso productivo, en el proceso de trabajo. Entonces, bueno, como primera recomendación le dice emplear sustancias menos nocivas. Y bueno, sí, siempre es preferible usar una sustancia que no provoque ningún efecto a las personas que trabajen, digamos, en ese lugar. Pero bueno, no en todos los casos eso tal vez puede efectuarse. Pero bueno, es una recomendación, por decirle, en el proceso de fabricación de hielo se utiliza un, un gas, digamos, altamente tóxico, digamos. Si uno lo respira, le provoca automáticamente, o no automáticamente, pero rápidamente, fallas multiorgánicas, que no me estoy acordando ahora cuál es el nombre de ese gas, pero en ese caso, por ejemplo, la recomendación sería usar una sustancia menos nociva para ese proceso productivo. Y bueno, no sé si habrá algún otro gas que cumpla la misma característica que yo le menciono para fabricar hielo. Entonces, es una recomendación no necesariamente posible de cumplimiento en muchos casos, digamos. Entre otras las recomendaciones, se recomienda almacenar y procesar, digamos, sea la materia prima o sea el producto semi-elaborado o elaborado en lugares aislados. A lo que se refiere es hay determinados procesos que se utilizan determinados componentes químicos que si uno los almacena, digamos, en conjunto y reaccionan entre sí, pueden producir mayores daños. Entonces, lo que le dice es almacenar y procesar esos productos químicos con los cuales uno va a trabajar en lugares aislados, cosa de que si hay una fuga o alguna pérdida, derrame o lo que sea, al estar en un lugar aislado, es mucho más fácil, digamos, poder contener, digamos, ese derrame o esa fuga, digamos, de ese producto. Que si está en un lugar, en un mismo lugar se encuentra la persona que está trabajando y a su vez el material, digamos, tóxico o contaminante que se está utilizando. También en la tercera recomendación, utilizar envases seguros y rotulados. El manipuleo que se realice con personal capacitado, adiestrado y con los correspondientes elementos de protección personal. Se deben utilizar circuitos cerrados. ¿A qué se refiere con utilizar circuitos cerrados? Es decir, circuitos de inyección y extracción de aire, que cerrados significa que lo procesen al aire, digamos, antes de liberarlo a la atmósfera para no contaminar, es decir, que no contamine a las personas que trabajan dentro de un establecimiento, pero tampoco que contamine a la gente que pueda estar afuera o al medio ambiente. Entonces, circuito cerrado es inyección y extracción de aire previo y post filtrado, digamos, filtrarlo y sacarle cualquier tipo de contaminación que tenga antes de tirarlo al ambiente. Utilizar locales fáciles de limpiar, es decir, las paredes del establecimiento tienen que tener una determinada composición o textura para que el contaminante con el cual se esté trabajando no quede impregnado, o si queda impregnado en la pared sea más fácil de limpiar.
esto donde, por ejemplo, tiene mucha preponderancia, mucha injerencia, y en un establecimiento hospitalario, pero estamos, en ese caso estaríamos hablando de riesgo biológico o bacteriológico, presencia de virus, ¿verdad? Ustedes van a ver que, o deberían ser las paredes de los establecimientos hospitalarios, tener, eh, o están pintados con una pintura, digamos, no la pintura en látex común, sino una pintura en base a aceite, digamos, tipo sintética, que permita la limpieza mucho más fácil, digamos, y no permita la adherencia prolongada del contaminante. O también pueden ver, van a poder observar en la pared que está con cerámico, digamos, cerámico tipo eh, liso, digamos, liso de fácil limpieza. Entonces, a eso se refiere con locales fáciles de limpiar. La recomendación número 7, captar en origen y procesar el aire. Y en la 8, aplicar normas de seguridad. ¿Me están escuchando? Yo capaz seguí y... ¿Me están escuchando? Sí, profesor, esta vez no se escucha nada de la comentación. En el punto 8, aplicar normas de seguridad y utilizar alarmas en el caso de que hayan fuga o derrame, digamos. Y en el punto 9, contar con planes de seguridad conocidos por todo el personal. Esos planes de seguridad, digamos, forman parte de la capacitación y, digamos, el conocimiento que tienen que tener las personas que trabajan ahí, en ese lugar, de cómo actuar ante una emergencia determinada, digamos. Ese plan de seguridad lo establece o lo debería establecer una persona que sabe cómo es el proceso y que tiene que ser del servicio de higiene y seguridad, digamos, del establecimiento. Como medida complementaria, recomiendan, digamos, utilizar sistemas de ventilación, lo que yo le decía antes, adecuados, digamos, con filtros, digamos, al inicio y a la entrada y a la salida de ese aire, y dispositivos de seguridad que eviten el escape al medio ambiente. Eso es lo que forma parte, digamos, de esos circuitos cerrados que le decía, utilizar sistemas de circuitos cerrados de ventilación, digamos. Y como segunda medida complementaria, aplicar planes de seguridad en caso de producirse volcamiento o derrames, que es lo que le decía recién. Los planes de seguridad lo realiza o lo redacta, digamos, el responsable de higiene y seguridad en base al proceso productivo, a cuáles son las formas en que se deberían actuar ante derrame, volcamiento o una emergencia con respecto al producto con el cual se está trabajando. Y esto es lo que yo evitaría continuar porque está en un apunte. Hay dos apuntes que yo subí referidos a riesgo químico que están subidos en el aula virtual. Hasta lo que les dije recién es uno de esos apuntes. Y en el segundo apunte habla sobre recomendaciones en cuanto a la manipulación de sustancias químicas. Y está orientado y es más específico a las recomendaciones de algún producto específico, digamos, de un establecimiento donde se trabaje con algún contaminante químico específico, digamos. Ahí le menciona cuáles son los objetivos, digamos, de esas recomendaciones, cuál es el alcance, el desarrollo, digamos, o sea, qué debe hacer uno para actuar de determinada manera en el establecimiento donde se trabaje con esas sustancias químicas. Y ahí, bueno, y ahí le va dando recomendaciones, determinar la naturaleza del peligro. Pero básicamente lo que sí me interesaría que por lo menos recuerden es que en el rótulo de cada sustancia química con la cual se trabaje, ustedes vieron entre las recomendaciones generales, esas que yo les mencioné,
Una de ellas le decía rotulado de la sustancia, digamos, el correcto rotulado de la sustancia. Bueno, eso es muy importante y tiene que seguir normas, digamos, establecidas de acuerdo al país. En nuestro caso, el rotulado es de una sustancia química. En el rotulado se indica, digamos, qué riesgos implica el uso de esa sustancia en ese establecimiento donde se la esté utilizando. Y hay varias normas, digamos, que regulan el rotulado de la sustancia. En nuestro caso de la República Argentina, se rigen bajo las normas IAN 3797, digamos, que es un rotulado que coincide con el rotulado que utiliza las Naciones Unidas o las organizaciones de las Naciones Unidas relacionadas con el transporte de sustancias peligrosas. Algunos de sus compañeros ya expusieron en el grupo en su momento y comentaron, las normas IRAN, comentaron de la Organización de las Naciones Unidas, digamos, y en nuestro país está reglamentado, digamos, por el decreto 779/95 y la resolución, digamos, de la Superintendencia de Trabajo 197 del 97. En otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, se rigen por las normas NFPA, y también en nuestro país se tiene en cuenta las normas IRAN 10.001, que es, digamos, una combinación de la IRAN 3797 con la NFPA, digamos, pero son normas de digamos, como su palabra lo indica, de normalización, digamos. Son normas que tiene que cumplir cualquier empresa que trabaje con productos químicos determinados y que tiene que cumplir en cuanto a el rotulado de esa sustancia. Porque en el rótulo tiene que contener, digamos, todos los materiales que puedan ser capaces de producir algún efecto sobre la persona, y aparte tiene que decir cómo tienen que reaccionar o qué actitud tienen que tener las personas ante una emergencia con ese producto. Es decir, si hay un derrame, si hay una fuga, un escape, le dicen qué hacer. Hay productos que por ahí pueden entrar en contacto con agua sin producir una reacción adversa, otros que no. Bueno, todas esas cosas, posibles reacciones adversas ante unirse, juntarse con agua o con oxígeno, lo que sea, tienen que estar perfectamente detalladas en ese rotulado. El rotulado es tanto para las sustancias químicas que se utilizan en un lugar de trabajo como para las sustancias químicas que se transporten, digamos, por carretera. El rotulado tiene que cumplir las mismas características. Y bueno, estas son otras de las recomendaciones que le hice con respecto a el rotulado. Y bueno, y acá continúa con las recomendaciones: usar elementos de protección personal adecuados, comprobar que la sustancia química que se está utilizando no ha cambiado en la potencia, digamos, forma de actuación o composición. ¿Cómo hacen eso? Controlar el aspecto, color, nunca inhalar. Por ahí son recomendaciones. Nunca inhalar una sustancia por la duda, y sí, nadie va a ir, si sabe que está expuesto a una sustancia por ahí contaminante, no va a ir a olfatear para ver si está presente o no, con el riesgo que eso. Entonces son recomendaciones por ahí básicas. Conocer los procedimientos de emergencia y seguir las siguientes normas generales de seguridad. Utilizar antiparras para evitar salpicaduras, no utilizar lente de contacto, puesto que si el contaminante ingresa al ojo y se deposita detrás de la lente, digamos, le puede producir lesiones en el ojo antes de poder retirar la lente, inclusive.
utilizar guantes, sobre todo cuando se trabaja con sustancias tóxicas o corrosivas, no comer ni beber. ¿Por qué? Para evitar la posibilidad del ingreso de contaminante a través de esa vía de entrada que era la digestiva. ¿Eh? Los recipientes que deben utilizarse deben, en general, deben utilizarse para el consumo y la conservación de alimentos. ¿Eh? Bueno, lavarse las manos después de cada trabajo, no fumar o hacer fuego en ningún sector de la planta, son recomendaciones en general. Como regla general, leer siempre detenidamente la etiqueta de seguridad de los reactivos antes de usar. Es decir, si se está trabajando con un producto y se va a utilizar otro, digamos, en el proceso, leer primero la etiqueta de ese producto a ver si no tiene algún tipo de contraindicación o reacción con respecto al otro producto con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, el caso del agua, ese que les decía hoy. Bueno, esas son algunas de las recomendaciones que menciona y están ahí identificadas. A mí, básicamente, lo que me interesaría que les quede o que después traten de fijar es la primera parte de la diapositiva. Básicamente, si se le hace alguna pregunta sobre riesgo químico o riesgos especiales derivados a riesgo químico, tienen que saber cuáles son las vías de entrada o las potenciales vías de entrada de un contaminante al organismo de una persona. Tienen que saber cuáles son los efectos que puede provocar ese contaminante en la persona y cuál es la forma en que actúa el contaminante una vez ingresado ya al organismo del trabajador, digamos. Que son esas primeras diapositivas que le dije hoy. Estas recomendaciones, y bueno, y después recomendaciones generales que eran las últimas que les dije, que eran esas 9, que también están en el apunte, que tampoco estaría mal que las manejen, digamos. Pero lo que referidamente a esta última parte, tienen la información, yo le subí, para el que por ahí le interese, puede leerlo tranquilamente. Hasta acá llegaría la clase de hoy. La clase que viene me quedaría continuar con riesgos especiales, pero específicamente relacionados con el riesgo de trabajos con soldadura, digamos. El compañero de usted que tenía que hablar hoy justamente tenía que exponer ese tema, pero bueno, no vino, así que continuaremos nomás la clase que viene, y la clase que viene terminaríamos con esta parte, digamos, de la legislación del capítulo 17 que habla de los riesgos especiales, digamos. ¿Alguno tiene alguna duda, consulta, pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Se escucha. Bueno, si no tienen pregunta o consulta, como ya están haciendo, pongan su presente más y terminamos por hoy. Más que está medio parado el tema de internet, así que mejor que nunca la clase esta corta, digamos, para dar por terminada la clase de hoy. José, Sí. hay un muchacho ahí que me escribió, Maciel. A ver. Andrés creo que se llama. Sí, Maciel Andrés. Sí. Él tiene también problemas
Aquí al presente pues tiene problemas con internet, ¿viste? Por eso me escribió. Bueno, no hay problema. Ahora te pregunto bien el nombre. ¿Eh? Ahora te Maciel, pregunto bien el apellido para del centrarme. grupo 21. El grupo 21. Sí. Ajá, bueno. Melgarejo Jara está. No, Coco, Ibarra y Quintana están. ¿O ya se fueron? Ellos tienen que poner la clase que viene. Acá estoy, profe. ¿Quién es? Coco. Coco, la clase que viene ponen ustedes Sí, exactamente. elementos de protección del órgano auditivo. ¿Qué tiene que poner? Elementos de protección personal para el ruido, digamos, del órgano auditivo. Ah, Profesor, Sí, nosotros somos el grupo 21, nosotros pasamos el día que usted nos dio, o el 28, decían. ustedes son el grupo 21, el Sí. 28 de octubre, ¿sí? Ah, bueno, está, entonces perfecto. ¿Por qué quieren exponer antes? No, le Ah, preguntamos, ¿no? Como, sí, porque como son varios días que pasan, por eso le pregunto. sí, el 28 exponen ustedes y el último grupo también, el 21 y 22. Bueno, Están relacionados con el mismo tema, por eso están en el mismo día, ¿viste? está, está, Bueno, profesor. no hay problema. está Bueno, todavía que hoy me preguntó sobre el mantenimiento. parece que no. ¿Está o se fue ya? Profesor, parece que se fue ya. Pero ahora ahí, ¿verdad? ¿Se fue ya? Sí. Bueno. ¿Y alguien tiene alguna duda o...? Profe, yo una consulta rápida. Hace Sí. poco pasé por un local y vi el balde rojo que es para la arena, que también se utilizaba para incendios, tenía esa idea. Y me quedó la duda preguntando en qué caso se utiliza. ¿Qué local de qué era? Cerca de Junín por La Rioja hay un estacionamiento y ahí se ve al fondo que tiene el balde. En los estacionamientos, la municipalidad pide los baldes esos con arena también entre los elementos para combatir, digamos, un eventual incendio. ¿Por qué? Porque la arena, eh, Por el combustible. el agua no te sirve por ahí para apagar un fuego donde el combustible que se está quemando es líquido, la nafta, por ejemplo. Entonces, con la arena uno puede tirar arriba de una mancha de combustible que se esté quemando y colaborar para apagarla, digamos, o para inactivar, por decirte, esa mancha que puede ser un eventual, digamos, problema que te pueda provocar un incendio, digamos, si vos tenés un derrame de combustible en un estacionamiento. Pero eso le piden generalmente a los estacionamientos, ¿sí? Y a las estaciones de servicio Y también. estaciones de servicio también, en algunos casos. Ah, bien. No tiene un gran poder de extinción. No, Entonces, no, más que para extinguir es para prevenir, digamos, como en el caso que yo te digo, hay un derrame de combustible del tanque de un auto y arriba de la mancha, digamos, de combustible tiran arena y la arena absorbe, digamos, o va a absorber ese combustible que esté en el piso y después se junta la arena otra vez para eliminar, digamos, esa mancha o ese derrame en el piso, digamos. Es más modo preventivo, no es tanto para combatir, digamos, el incendio. Aparte, imagínate, un balde no tener mucha arena que puede ser un fuego incipiente, por ejemplo, ¿viste? Pero es muy poca Ahí la cantidad. por sofocación actúa ahí.
También viene un kit que es especial para los tanques o los grupos de electrógeno, que es un kit antiderrame, que es tipo una manguera que se pone todo alrededor y bueno, eso nos permite que si hay un derrame de combustible, si es que el grupo no tiene batea antiderrame, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, eso evita que el combustible no se vaya por todo el local, sino quede confinado. Y en ese kit también ahí suele venir los baldes con arena. Ah, bien, ahí entendí, gracias. Tenía esa duda de en qué caso sería la que tampoco lo vi en la legislación ni nada. No, pero esos son todos elementos que se van incorporando nuevos, ¿viste? Por eso te decía, es un kit antiderrame. Es tipo, a ver cómo te explico, una manguera así más o menos este diámetro, y eso hace también que chupe combustible y también tiene las propiedades que no deja que se expanda para que quede confinada en el área esa. En el caso de los baldes de arena, es un requerimiento de la municipalidad de Corrientes, digamos. No es algo que te diga en la legislación. Hoy en día ya hay, digamos, elementos, agentes extintores mucho más eh, Efectivo. efectivos que un balde de arena, digamos, para apagar un fuego del tipo que se puede presentar en un estacionamiento, como puede ser un fuego tipo B, digamos, de un combustible líquido. ¿Entendés? Sí, Pero es un requerimiento por ahí de la municipalidad hacia el dueño del estacionamiento cuando lo va a habilitar, digamos. ah, bien, muchas gracias. Luego, ¿Hay algún compañero todavía queda del muchacho ese que preguntó hoy sobre el tema de mantenimiento eléctrico? ¿Algún compañero del grupo queda? La verdad que no sabríamos decirle. Bueno, díganle que en la próxima clase me pregunte, pero básicamente creo que preguntó en qué consiste. Iván Escobar era el que te preguntó. Bueno, básicamente, si ustedes le ven, coméntenle de que no es una sola tarea en sí el mantenimiento eléctrico. Pueden ser un montón de tareas que se estén realizando sobre la línea o sobre todo sobre un transformador. Por ejemplo, hay uno que está perdiendo aceite y bueno, si no hay mucha la pérdida de aceite en el lugar, se le cambia la junta y va la gente que se llama justamente el sector transformadores y tratan de que la reparación sea ahí en el lugar para no moverla al transformador y también le sacan un poco de aceite y después le hacen el ensayo. Se usa el IPF 64. Le hacen el ensayo para ver si está, qué rigidez eléctrica tiene y si no está sucio. Esas son pruebas que el instrumento que les prueba eso se llama espinterómetro. Eso, no sé, si en otras materias capaz que van a ver eso. También puede ser tensado de línea, cambio de aislador, puede ser reperfilado de poste. Hay un montón de tareas. Y si tienen que cambiar un transformador, un 315, y fácilmente estamos hablando de hora y media. Porque creo que la pregunta era por qué tardaban tanto. Y también a veces en ese corte aprovechan y bueno, hacen tareas de mantenimiento, sobre todo de limpieza de ramas, dependiendo de cómo esté la línea. Eso hay que hacer porque cuando hay viento, las ramas, si no es el preensamblado, hacen que se toquen la fase y producen cortocircuito. Entonces, cuando hay un corte, se aprovecha y se hace todo ese tipo de mantenimiento, o también hasta incluso cambio de aislador, etcétera, etcétera. Bueno, por eso le digo, son muchas las tareas que se pueden hacer en un mantenimiento. Bueno, Pero para que ustedes me comenten y si no, que me pregunte de nuevo. y te va a preguntar sobre... Sí, se
seguramente, pero no es una sola tarea, pueden ser muchas tareas. El mantenimiento no es una determinada tarea en especial, sino pueden ser varias. Que